Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidos a nuestra universidad, un gusto de tenerlos aquí y abrir este seminario que hemos preparado en el contexto de una red de justicia social y educación. Mi nombre es Adriana Aristimuño, integro esa red por la Universidad Católica y quiero presentarles un poco la idea de la red en el marco de la cual se inserta este seminario, a la profesora invitada que va a desarrollar el seminario hoy. Y luego Javier Lacida, también de la universidad y de la red, va a presentar el panel que va a comentar la conferencia de nuestra conferencista. Bueno, en primer lugar, explicarles que nosotros integramos una red de 7 países, 8 universidades de justicia social y educación. Es una red de instituciones que nuclea investigadores que estamos interesados en el tema de la justicia social y la educación. Evidentemente es un tema relevante. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando temas conexos y relacionados, y cuando fuimos invitados el año pasado por la Universidad Autónoma de Madrid a integrarnos a esta red, nos manifestamos muy interesados en el tema. Por ahora la red ha tenido alguna actividad académica como seminarios en diferentes países y producción de artículos, y estamos recién arrancando con un trabajo de reflexión y construcción de conceptos básicos como concepto de justicia social, la relación entre justicia social y la educación. Y al día de hoy se han realizado ya una serie de seminarios en los diferentes países y universidades que la integran. El liderazgo de la red lo tiene la Universidad Autónoma de Madrid en un programa de investigación que se llama Cambio Educativo para la Justicia Social y la Educación. Y ahí fuimos invitados junto a la Universidad Iberoamericana de México, la Universidad Nacional Pedagógica de Colombia, a donde pertenece nuestra invitada, la Universidad Alberto Hurtado de Chile, las universidades Cayetano Heredia y Ruiz de Montoya de Perú, la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina y nosotros. Entonces eso es una red de universidades tanto públicas como privadas, laicas y confesionales. Eso es una riqueza que consideramos que tiene la red. Y nos proponemos en este momento continuar, tenemos más o menos unos 10 meses de trabajo, continuar sobre todo fomentando la investigación en el tema, produciendo, colgando trabajos en una página web que estamos diseñando, y sobre todo uno de los objetivos fundamentales a los cuales apunta este seminario es instalar en la agenda pública la discusión sobre el tema de justicia social y educación, que en nuestro país tiene muchos antecedentes. Entonces, en ese marco, en ese contexto, es un gusto hoy recibir a la profesora María Cristina Martínez Pineda de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ella ha venido en el marco de las actividades de la red a Montevideo a participar en nuestro seminario. Es licenciada y magíster en educación, doctora en filosofía y ciencias de la educación, autora de artículos y libros en temas de formación de maestros, y ha desarrollado y desarrolla trabajos académicos en las cátedras de pedagogía, política educativa e investigación. Ella va a desarrollar su conferencia que se llama Experiencias de participación local de docentes, su aporte al cambio para una educación más justa. Y mañana desarrollaremos la segunda parte del seminario en otro ámbito hasta físico, edilicio. Les recuerdo que se fijen en el documento, en la hojita que les hemos repartido, que es en otra sede, en la calle Garibaldi, más referido al tema de la implementación de políticas orientadas a la justicia social. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos a María Cristina y le deseamos un buen trabajo. Bueno, les decía que muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer, en primer lugar, conocer este maravilloso país. En segundo lugar, compartir este espacio académico con ustedes, muy especialmente con Javier y Adriana, con quienes compartimos un tema específico de investigación que, como es de interés de la red, creo que es también un pretexto para convocarlos a vincularse a esas discusiones. Bien, el tema central a que se me ha invitado a dialogar un poco con ustedes sobre este amplio debate de relaciones y tensiones entre educación
y justicia social, o educación para o con justicia social. Me parece que es un campo amplio y en ese marco amplio darle lugar y sentido un poco a la participación como un eje central tanto del debate como de las apuestas por justicia social. Me parece que ese es el gran marco del seminario y en ese orden voy a presentar. Bien, en ese marco entonces, como que un nombre más específico que le he dado a mi presentación es el lugar de la educación y de los educadores en la construcción de sociedades más justas, experiencias y caminos de posibilidad. La presentación voy a dividirla en 4 partes. Una primera que es como el contexto, algunos conceptos básicos, y lo central van a ser algunas experiencias adelantadas en mi país. Finalmente, algunas iniciativas o algunas 2 ideas como para que esto pueda también continuarse o convertirse en unas posibilidades de continuar dialogando. Bien, lo primero que tendría que decir del contexto es que responde a desde dónde hablo, desde dónde plantear estos elementos. Quiero decirles que necesariamente los contrastes en las condiciones educativas de mi país con respecto al de ustedes pues son bastante amplios. Quizás nosotros tenemos todavía muchas luchas que ustedes las superaron hace bastante tiempo, como el asunto de la gratuidad, como el asunto de la ampliación de la educación pública. En esos aspectos todavía ese es un esfuerzo muy grande de países como el nuestro. Entonces quisiera que se lea esto mucho más desde la experiencia. El énfasis va a estar centrado en trabajos e investigaciones adelantados. Voy a plantear 2 experiencias centrales, una de un trabajo de investigación a lo largo de 5 años y la otra un proyecto en el que se han vinculado distintos educadores del país. Hemos atravesado el país visitando más de 6.000 prácticas pedagógicas y entonces en ese orden esta también es una presentación en la cual se hace un reconocimiento a los educadores, pero también una convocatoria. Entonces, lo primero es que quizá no encuentren algunas similitudes o de pronto sí, pero lo que quiero decirles, esto es un proceso investigativo. Un segundo elemento del contexto y que sí me parece que nos convoca y nos articula son estos desafíos que tenemos hoy como educación formal, pero también como las otras educaciones que estaríamos llamando todas las modalidades de educación no formal e informal, todo este otro trabajo que se hace desde la educación popular. Y es que yo sí creo que la resistencia, los análisis, los desafíos que nos están planteando hoy, los enfoques desde donde se está agenciando la educación nos provoca unos elementos de encuentro. Yo creo que esto de que sea el mercado, el paradigma que regula todo el referencial educativo, las búsquedas o todos los planteamientos que está viviendo Europa hoy y que América Latina lo vivimos hace un buen rato, de objetivizar al sujeto de la educación, de primacía con una sociedad de consumo. Me parece que ahí tenemos un gran camino y un gran escenario para decir pensemos o repensemos desde dónde y hacia dónde va la educación. Me parece que ahí hay un punto de encuentro que en este momento de educación globalizada nos hace decir qué habrá que hacer. Bien, el otro elemento es que a pesar de que uno podría decir hoy que hay referenciales casi globalizados de un único modelo educativo que se quiere imponer y para el cual se transforman las leyes de educación, también es cierto que hay otras alternativas, que hay muchas personas, organizaciones, movimientos, redes, agenciando y dinamizando alternativas.
justamente lo que voy a contarles son elementos que yo considero experiencias alternativas de transformación. Bueno, como estos 4 conceptos básicos sobre participación no me voy a demorar mucho, aunque es el centro, pero sé que el segundo panel lo va a abordar. Algunos elementos de justicia, justicia social, cambio social, y el maestro como actor y como sujeto de política y de acción política, que es la categoría central. Bueno, sobre la justicia, yo creo, sobre la participación, que es el primer concepto, me parece que es un concepto que hoy hay que tenerlo entre comillas, diría yo, porque es un concepto que se ha vuelto hegemónico y un concepto que, digamos, todas las políticas y todas las plataformas y todas las acciones se mueven bajo el pretexto o la convocatoria a participar. Ahí hay una pregunta que hay que ponerle un poco de sospecha, ¿no? ¿Desde dónde se participa? O sea que es un concepto que, como está tan de moda y como lo compartimos en aras de la democracia, nadie está en desacuerdo con este. La pregunta que queda ¿es auténtica la participación que se genera? ¿Los mecanismos de control que se establecen o para participar son legítimos? ¿Hay satisfacciones cuando se convoca a esos procesos participativos? Definitivamente uno podría decir que hay incidencia cuando participamos. Solo quiero dejarlo ahí como elementos de problematización. Y otra vez se me trabó esto. Listo. Bien, esto que he querido significar en este esquema es un poco la problemática, y aquí vuelvo a decir lo que leemos, lo que pasa en nuestras escuelas colombianas. Creemos que, o sea, diría más bien una premisa aquí, yo creo que hay políticas públicas en educación cuando los sujetos de la política son capaces de participar en ellas, tienen la opción y la decisión de participar. Y entonces la mirada más cercana habría que hacerla al interior de las escuelas, ¿sí? Como son los escenarios de la micropolítica y los escenarios más cercanos para la participación. ¿Cómo se dan? En mi país funcionan los consejos administrativos y los consejos directivos y los consejos académicos a nivel de las instituciones. Y estas instituciones tienen un representante de padres, unos representantes de estudiantes, de profesorado, de directivos, etcétera. Pero cuando uno hace una mirada en concreto, prácticamente casi nunca el padre de familia o el estudiante tiene una claridad sobre qué va a participar, porque las estructuras son casi siempre directivas, verticales, cerradas, y en últimas algunas personas terminan tomando decisiones, pero favoreciendo a algunos en particular. Esto en aras de la justicia. Cuando uno habla de justicia social, hoy los debates están centrados más allá de la distribución, más allá del reconocimiento, sobre todo en la participación. Entonces cerraría como esta parte aquí diciendo: participación implica no solamente individuos y grupos participando en toma de decisiones, sino que exige la no exclusión de sujetos y factores que se requieren para asegurar los cambios esperados. Bien, solo entonces diría que cuando vamos a participar, estas preguntas son claves. ¿Quién participa? ¿En qué esferas? ¿En qué condiciones? ¿Con qué fin? Me parece que esto es clave, y aquí valdrá un poco la discusión o las preguntas en lo que se pueda ahondar sobre el tema, y sobre todo, ¿qué condiciones? ¿Con qué intereses? Implica entonces que necesariamente para participar se exige un previo conocimiento sobre los asuntos a decidir,
una inclusión de los diversos actores en los escenarios de decisión, una posibilidad de aprender. Nosotros siempre hemos dicho cuando asesoramos instituciones educativas, si queremos que los padres tengan voz, voto propio, que sea la voz de representatividad, necesariamente habría que prepararlos. Y participar exige también que tengamos la capacidad de hacer veeduría y asumir una corresponsabilidad en ese participar para incidir. Con esto cierro el tema de la participación, pero me parece que si vamos hacia justicia social, esa posibilidad de irrumpir la esfera política para repensar las formas, en este caso lo que nos interese, nuevas propuestas, nuevas acciones educativas, eso sería una acción efectiva que no despolitice al sujeto. Bueno, voy a dejar esta frase así subrayada como está en la presentación, porque quiero desarrollarla ahora con las experiencias que les voy a contar, que en el fondo para nosotros ha sido una apuesta por la politización en el buen sentido del concepto de la política, más allá de los partidos políticos, más allá de los grupos de presión, sino una noción más subjetiva de la política. Bien, cuando nosotros hacíamos este seminario, entendimos en nuestro país que el concepto de justicia social es un punto de llegada, no un punto de partida. Para nosotros todavía las condiciones mayores que tenemos son de injusticias en todos los órdenes. Y en ese sentido, para nosotros diríamos que el camino a la justicia, o para encontrar ese camino de la justicia, y más delimitado de la justicia educativa, pasa por reconocer las injusticias actuales. Me parece que ese es un punto de entrada humilde también. Reconocer desde dónde se parte, de cuáles esas injusticias reales, que nos va a permitir construir otros caminos hacia la justicia. Y como dice este autor mexicano, Luis Villoro, dice, es diametralmente opuesto, sobre todo para las políticas de equidad, cuando se parte de un análisis desde las injusticias reales que existen, a cuando los gobiernos quieren implementar políticas remediales, que muchas veces llegan, pero no atienden las reales necesidades de los sujetos de las políticas. Eso amerita un poco, y esa es como la intención simbólica de lo que está escrito aquí en distintos colores, eso amerita unos lentes más amplios para pensar con otros lentes, con otros actores y desde otras apuestas. Bien, significa entonces que justicia social, justicia educativa, justicia curricular, como para bajar estos conceptos a la institución educativa, son apuestas importantes que se mueven en este gran marco también de que así como pensamos que otro mundo es posible, quizás para nosotros más justo, con condiciones de paz real, también pensamos que otras educaciones son posibles para ayudarlo a construir. Bien, significa entonces que construir justicia social pasa por contribuir a construir alternativas viables desde nuestros territorios. No sé si esto ustedes lo compartan, pero a la conclusión que hemos llegado en distintos escenarios es que sí hay, si bien hay unas condiciones mejores y mayores en algunos lugares, lo que sí estamos convencidos es que hay unos elementos claves que nos siguen articulando como región latinoamericana.
Y me parece que estas redes en las que nos movemos también nos van permitiendo esos enlaces. Reconocer que hay macro problemas, así como hay macro políticas que nos definen el norte y el sur a cada uno de los países, especialmente a los nuestros, así también creemos que estas grandes propuestas se dan mejor cuando desde estas latitudes nos pensamos en conjunto. Me parece también que una responsabilidad sustantiva de la academia especialmente, y aquí nos unimos como red de investigadores en el tema, es que ayudar a desentrañar, esto que llamo yo en el primer párrafo, desentrañar los hilos invisibles de todo este modelo, de toda esta retórica que se ha llamado el modelo de capital humano, se vuelve hoy una responsabilidad social de los investigadores, de la academia, pero también de los educadores de base. No sé cuántos profesores, si tenemos profesores de escuelas primaria y secundaria o media, no sé cómo le dicen, pero me parece que ahí está. Bien. ¿Cómo pensar cambio social? ¿Cómo pensar cambio social si no hay una articulación con cambio educativo? Yo aquí sigo compartiendo con Bernstein, un autor que habrán leído, que decía la educación no puede suplir las fallas de la sociedad. Me parece que eso sigue siendo cierto, pero también es cierto que tenemos algo que ver o mucho que ver en esos cambios. Entonces diría que apostar al cambio social, esto se vuelven unos desafíos muy grandes, yo no los voy a desarrollar porque les dije me voy a centrar en las experiencias, pero me parece que lo que sí hay, por lo menos dejar estos 4 aspectos planteados. Yo creo que hoy hay que pensar las alternativas desde otras racionalidades y solo para dar un ejemplo, si fuera desde otras racionalidades económicas, es claro que hoy las propuestas que surgen las están llamando alternativas al desarrollo, ya ni siquiera es de desarrollo, sino al desarrollo. Y asimismo, para nosotros en educación tendríamos que pensar alternativas a este modelo impuesto. No estamos satisfechos, tenemos que pensarlo con nuestras instituciones. Una resistencia hoy a la objetivación, no estamos de acuerdo que la formación de los sujetos sea formar recurso humano, esos conceptos de la economía no nos parecen los más convenientes. No sé si pasa, bueno, es distinto un poco lo que pasa en estas universidades, los modelos de las evaluaciones masivas, tanto para las universidades como para nuestra educación básica y media, ha impuesto unos estándares que siguen siendo con unas competencias básicas, especialmente laborales, y en casos como nuestro país que tenemos que construir muchos elementos de tejido social para lograr la paz, estamos encontrando muchos vacíos. A eso me refiero con resistir a la objetivación del sujeto, así como dicho rápidamente. Encontramos que pensar la educación como justicia social no es posible solo desde la escuela formal. No es posible solo desde estas instituciones que tenemos programas, sino que tenemos que darle lugar a otras educaciones. Así también es un panorama más amplio. Y finalmente trabajar en conjunto. Entonces para nosotros sí, la idea de las redes es muy bienvenida porque creemos que va a ser fundamental. Bien. Esos elementos básicos como para darle algún fundamento a estas experiencias. Lo primero que me voy a referir es a una experiencia de redes, colectivos y colectivos de maestros. Una experiencia adelantada desde la investigación, pero una investigación donde el otro, o sea, el grupo participante, necesariamente se concibió como un actor y como un sujeto activo, no objetos de investigación.
Bien. ¿Cómo surgen estos grupos? ¿A qué estamos llamando redes y colectivos de maestros? ¿Por qué trabajar? Entonces, digamos que hay un antecedente muy fuerte desde los años 80 en mi país, que se llamó el movimiento pedagógico. Esto hizo que muchos educadores desde las bases, desde sus escuelas, fueran provocando un encuentro un poco provocado por sus propios intereses y otro poco por convocatoria de las universidades. En ese orden surgen unos grupos de profesores que empiezan a generar, aquí el concepto de red que voy a dar, o cómo se asimila a estos colectivos de profesores, todavía no se instala en las mediaciones tecnológicas, sino mucho más como unas posibilidades de construir en conjunto, de fortalecerse, de apoyarse mutuamente para, en primer lugar, cualificar su práctica pedagógica. Entonces, nosotros por los años 70 surge una reforma en la que entra la tecnología educativa y podríamos decir que por los años 80 comienza este movimiento pedagógico a decir necesitamos otra forma de hacer escuela y los educadores comienzan a colectivizarse en distintos escenarios. Unos de ellos, esos propios grupos que crean sin que sea una corporativización concreta, o sea, más allá del sindicato, más allá de una ONG, crean sus propias organizaciones. Bueno, lo que quiero significar con esta gráfica que están viendo ahí es que necesariamente nuestra apuesta desde ese movimiento pedagógico fue, ojo, necesitamos que el maestro se vea más allá de un administrador de currículos. Necesitamos que el maestro se reconozca como un sujeto productor de saber y no solo reproductor de saber. Esa fue la hipótesis de trabajo. Y en ese sentido, investigadores de las universidades se articulan con grupos de profesores para dinamizar experiencias de análisis sobre su propia práctica pedagógica que les ayudaran a hacer esa configuración del maestro como sujeto productor y sujeto de saber. Bien. Esta gráfica me saca un poco de la experiencia, pero me parece bien para pensarnos. El sujeto está siempre, la constitución de su subjetividad tiene múltiples escenarios. Lo que quiero aquí plantear es, está todo el escenario de lo instituido, de lo oficial, de lo estandarizado, del poder hegemónico, donde perfectamente se puede estar anclado a las reglas, a la norma, a lo dado, pero también está otro campo alterno que no es necesariamente el lugar de la obligación. Entonces lo hemos llamado como, está también como el campo de lo alternativo, el campo de lo instituido. Quiere decir que las experiencias que les voy a contar son más allá del trabajo o formal de los educadores y estarían más en este lugar de lo instituido. Bien. ¿A qué llamaríamos entonces esta categoría de red pedagógica o de colectivo pedagógico? A grupos de educadores que se convocan voluntariamente para reflexionar sobre su rol, para cualificar sus prácticas y para construirse como sujetos productores de saber pedagógico. Constitución autogestionaria y voluntaria.
el trabajo investigativo que yo adelanté fueron a grupos constituidos entre 20 años, entre 8 y 20 años. Grupos que todavía hoy funcionan, grupos que hoy tienen un reconocimiento como investigadores, profesores de aula de primaria, de secundaria, de algunos de universidad, pero que pueden competir con otros, incluso con universidades, para ofertar cursos de cualificación de educadores, por ejemplo. Entonces decía, interés de reunión, la pedagogía. Entonces no son grupos, como también los hay, que se interesan por acciones sindicales netamente, por acciones, otras actividades. Establecen relaciones horizontales, colaborativas, con otros modos también de coordinación. Buscan conectarse con otros pares, bien sea de su misma área, hay multiplicidad, tanto por áreas de conocimiento como por proyectos, etcétera. Construyen saber desde la pluralidad, el disenso, me parece que es un lugar para reconocer la diferencia. Y se sostienen, esto es muy bello decirlo, se sostienen fundamentalmente por la voluntad y el deseo de aprender y de apoyarse. Bueno, no supe ahora cómo devolver. Bueno, se me saltaron y no las pude devolver. Vale, pero no, les cuento. Bueno, lo que les iba a mostrar era cómo hay algunos proyectos que logran, cómo emergen distintas formas de emergencia. Uno, muchas veces las universidades tienen proyectos que convocan a los profesores y eso genera un interés de vincularse. Dos, muchas veces el Ministerio de Educación convoca a grupos para participar en algún proyecto y eso genera también alguna conectividad entre los educadores. Alguna conexión mejor, porque conectividad es un término más de la informática y no necesariamente ese es el lugar de mediación. Otros porque algunas organizaciones no gubernamentales u otros grupos, el mismo sindicato, genera algunas convocatorias y eso va creando ciertas dinámicas de posibilidad de encuentro. Bien, las raíces del movimiento pedagógico generó también grupos que fueron cambiando de nombre, no siempre se llaman redes, grupos, microcentros, equipos de estudio, etcétera. Bien, los intereses que convocan estos grupos, 5 en particular, que son los que les estoy contando, pero es esa selección de 5 para el estudio que adelanté, pasó por un mapeo nacional de más de 100 grupos en distintos lugares y en distintas regiones. Nosotros tenemos un mapa de redes del país. Ahora les voy a mostrar el de Iberoamérica, que es también mucho más amplio. Entonces, como ven, los intereses, autoformación, mejoramiento del proyecto educativo institucional, construir política educativa local, hacer investigación, han sido intereses distintos. ¿Cómo funcionan estos grupos? Creo que la mejor figura fue esta, circular, rotativa. No, en esto se distingue de una junta, de un consejo, no hay presidente, no hay secretarios, depende la organización más bien por proyectos o por funciones o por actividades o rotan, porque lo que logra hacer tejido. Mi tesis es que la red siempre es un punto de llegada, no es un punto de partida. Uno se va haciendo red en la medida que crea lo que plantea ahora, el entramado, la conexión, la sincronía. Y hay como 2 elementos que tejen esto. La voluntad, el deseo, son elementos ahí claros.
los afectos que se van tejiendo en esos encuentros. Entonces, más o menos esto es, sí, siempre, esto que digo equipos corazones, que siempre hay alguien que dinamiza, siempre hay personas que sostienen la red. Esta red que les cuento, diría que hoy tiene más de 24 años. Las personas que conformaron la red hoy ya son profesoras pensionadas, pero siguen liderando, siguen manteniendo la convocatoria. Ellos ya pertenecen a redes latinoamericanos, que les cuento ahora cuando muestre un poquito. Bueno, no sé esto qué me pasa. Bueno, el estudio nos mostró que haciendo un trabajo muy en profundidad de acompañamiento, de entrevistas a grupos de discusión, de devolver la información a los grupos, nos fue mostrando que siempre la pregunta era, ¿cómo se potencian estos grupos? ¿Qué es lo que alcanzan? ¿Hacia dónde inciden? Nos estuvo mostrando que estas son las capacidades que se potencian en los maestros que participan, pedagógicas, por supuesto, socioafectiva, muy fuerte esa potenciación de la dimensión socioafectiva, metacognitivas, cuando la categoría del sujeto está en nuestros procesos investigativos, esta dimensión que se llama lo metacognitivo es una categoría muy fuerte, porque uno busca trabajar cómo logro que se dé ese proceso autorreflexivo, esa posibilidad de autorreconocimiento, esa posibilidad de mirarse uno mismo, para poder entender un poco esas subjetividades. Esto es lo que más se da un poco cuando el maestro es capaz de mirarse a sí mismo. La dimensión volitiva, la dimensión sociopolítica, esto es muy fuerte, sobre todo si vamos a trabajar procesos de participación, cuando la gente es capaz de decir yo puedo, yo soy capaz, adelante, y la fuerza se la da el trabajo, el encontrarse con otros pares. Había una red de matemáticas muy bella en la que los maestros decían, es la primera vez que no me da pena decir no sé. Entre sus compañeros se explican, se apoyan, de tal manera que nosotros hoy estamos convencidos que los mejores procesos de formación, no sé si, bueno, nosotros eliminamos el concepto de capacitación, pero más para decir cualificación, actualización de los educadores. Las mejores experiencias son las que se dan entre pares. Cuando un profesor que tiene éxito con sus procesos, con sus experiencias, con sus proyectos, y logra contarle a los otros y darle sus experiencias, eso ha sido exitoso. Hemos tenido por lo menos programas institucionalizados ya en las Secretarías de Educación de Bogotá, Cundinamarca, Medellín, que esta es una estrategia formativa potente. Digamos entonces que hoy estamos convencidos. Como les digo, ya hay muchos programas. Si uno mira los planes de desarrollo, en muchos municipios y departamentos hay una apuesta por la conformación de redes pedagógicas como estrategia de cualificación. Pero adicionalmente, además de cualificación, uno podría decir es un lugar, son escenarios de empoderamiento de otra subjetividad del maestro con mayor capacidad de actuación en la formulación de política pública, de política educativa que responda a reales necesidades de los contextos. Digamos entonces que se potencia un sujeto de poder, no solo para competir en las esferas políticas establecidas, nosotros decimos en las esferas de la politiquería un poco porque casi siempre es lo que se da, no es el caso de ustedes, pero
Desafortunadamente en Colombia sí todavía tenemos muchos elementos de corrupción y mil y otros elementos devenidos de esas formas tradicionales de hacer política. Para nosotros la potenciación, el fortalecimiento del maestro como un actor fundamental en las decisiones de la política educativa institucional, municipal, departamental y nacional es muy importante. En ese sentido, esta es una experiencia que tiene mucho valor. Bien, yo quiero cerrar esta parte de las redes para contarles esto. Esto no es una propuesta hoy solamente de Colombia. Si bien es cierto, los orígenes sí son de nuestro movimiento pedagógico, pero pertenecemos desde el año 92 a un movimiento que se llama Colectivos de Redes y Colectivos de Maestros que hacen investigación desde la escuela, porque fundamentalmente el proceso es investigativo el que adelantan estos grupos. Y el año pasado en Córdoba, Argentina, acabamos de celebrar el 6º encuentro. Los encuentros están actualizados, el mapa no, porque hoy ya son muchos más países. Ahora no sé si Uruguay estuvo el año pasado en el encuentro de Córdoba, pero generalmente en el de Venezuela del 2008 nos reunimos alrededor de 1.600 maestros, en Córdoba estuvimos 1.000, y son grupos que vienen con sus ponencias derivadas de sus procesos de investigación, casi ninguno financiado por otros, porque los educadores investigan, como ya he dicho, sobre su práctica, esa sistematización de sus trabajos, esa otra mirada para convertirla en experiencia. Desarrollo ahora en la otra experiencia rápida un poquito más ese concepto